A ver, una noche más que nos juntamos y hoy es un día muy especial porque el 13 de mayo es el Día de la Virgen de Fátima, el Día de Nuestra Madre María, y he querido tocar un tema que si bien va ligado a las promesas de la Virgen y a todo este misticismo que se ha desarrollado entre las promesas de Fátima, no hay que olvidarnos de algo muy importante, que se nos pidió rezar el rosario precisamente para las almas del purgatorio. Así que el tema que voy a tocar hoy es ese, el purgatorio. Y como no lo quiero tocar sola porque obviamente no soy experta en la materia, necesitamos aquí de un sacerdote. He invitado hoy a Fray Diomer, que lo estoy poniendo en la lección ya mismo. Diomer, ¿qué tal? Bienvenido. Janet, muy buenas El noches. padre Diomer es agustino, lo conozco hace muchos años, pero voy a dejar que te presentes. Muchas gracias, Janet. Una alegría poder estar aquí contigo. Gracias por el pase. Un saludo también a quienes se conectan a esta transmisión o a quienes de repente lo verán también en diferido. Yo soy el padre Diomer Rodríguez, soy agustino, y es una alegría poder estar aquí compartiendo ese espacio de fe. Precisamente en este día, 13 de mayo de 2023, día en el que recordamos la primera aparición de la Virgen de Fátima, nuestra Madre María Santísima, desde aquel 1917, ¿no? Que se apareció a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Diomer, y si nos cuentas para hacer un preludio antes, yo sé que el tema es el purgatorio y está puesto ahí gigantesco, pero si nos cuentas un poco de esta aparición de la Virgen y por qué es tan importante para los católicos. Sí, bueno, el Señor que nos ama tanto y que desea, que no desea y que no se goce en absoluto con la muerte de sus hijos, sino que más bien todos sus hijos se salven y se amen, pues también ha querido valerse de la tarea, de la obra que ha concedido también a nuestra Madre, María Santísima, Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre nuestra, y pues el Señor en su designio ha querido que María Santísima se apareciera, precisamente no a cualquiera. No se apareció en aquel 1917 a personas pues con cierta categoría intelectual o teológica, ¿no? Sino que se apareció precisamente a tres niños, tres pequeñitos, tres almas inocentes, sencillas. Podemos decir que es el lenguaje de Dios, ¿no? El lenguaje de la humildad. ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad y el querer de Dios por medio de María Santísima? Precisamente dar a conocer el mensaje. Es lo mismo que Jesús ya anunció, solamente a modo de recordatorio, ¿no? Les instó María Santísima a los tres pastorcitos a orar por la conversión, a orar para hacer penitencia, precisamente para la conversión de nuestros pecados y de la humanidad, ¿no? Del mundo entero. Así que Pero te creo que todos han cantado alguna vez esto de hacer penitencia, hacer oración desde pequeñito. claro, por Desde supuesto. pequeñitos el Ave María venía por estos temas. Hemos crecido con esa canción en los labios, ¿no? Lo hemos aprendido de la abuela, de mamá, de papá, ¿no? Y es parte de nuestra vida. ¿Por qué María quiso aparecerse a los tres pastorcitos? El Señor sabe sus designios por qué, pero intuimos. Eh, en resumen, ¿qué nos pide el Señor por medio de María? La oración, ¿no? Oración, penitencia, conversión, ¿no? Oración, penitencia y conversión. Si no nos convertimos, pues ahí viene lo complicado, ¿no? Precisamente de eso vamos a hablar cuando toquemos el tema del purgatorio. Bueno, yo te digo que la primera pregunta que se nos viene, ¿qué es realmente el purgatorio? Porque, a ver, y a mí personalmente me ha pasado que digo, cuando alguien muere en pecado, va al purgatorio. O sea, es que o vamos para abajo, vamos para el medio, o vamos para arriba. Ese es el cuadro que yo te lo voy a decir como lo contaría a un amigo. Y a mí alguna vez me ha pasado que cuando yo he dicho que, por ejemplo, recen por alguien que no ha muerto en gracias o que se ha quitado la vida, se me ha venido el mundo encima porque simplemente he dicho que a la gente que rece porque hay que sacar almas del purgatorio. Pero no solamente en ese caso, sino porque yo tengo familiares, y lo cuento en carne propia, el hermano de mi madre se quitó la vida en casa y siempre hemos tenido muy pendientes de que había que hacer penitencia para sacarlo del purgatorio. Nuestros familiares que murieron, esos bebés, tantos bebés que han muerto en abortos, algunos voluntarios, algunos involuntarios, tanta gente que ha muerto sin estar en gracia en pandemia. Este es el purgatorio. O sea, es que es una realidad que nos guste o no nos guste, es así. Así es, querida Ned.
Bueno, voy a tratar de ser muy fiel a las enseñanzas de la iglesia y tengo el catecismo a la mano para de alguna manera guiarme de algunas precisiones, ¿no? Habría que comenzar diciendo que el Señor en su infinita misericordia, pues, como dije, quiere que todos se salven. Pero el Señor, de alguna manera, ya sabemos por fe, es dogma de fe, que existe el cielo, anunciado por Cristo, existe el purgatorio y existe el infierno. ¿Qué cosas son estas? Tres cosas son estados del alma, ¿no? Quien muere en plena comunión con Dios, quien en vida sea santificado, por decirlo de esta manera. ¿Qué significa que sea santificado? Que el corazón se ha ejercitado en la caridad y en el amor al punto de que se ha asemejado a Cristo, ¿no? Por eso la Iglesia reconoce que determinados cristianos están en el cielo. A eso se llama beatificación o canonización, ¿no? La Iglesia declara públicamente que, por ejemplo, Santa Teresa, Juan Pablo II es ya San Juan Pablo. San Juan Pablo, Está ahí. todos los santos, todos los beatos, la Iglesia los declara, ¿no? Están en el cielo. ¿Por qué? Porque en vida han vivido su vida cristiana en grado heroico. Es decir, su amor, su caridad la han vivido, pero así, a prueba de fuego, por decirlo de esa manera, pero aquí, en esta vida, ¿no? Entonces, aquí se han santificado, aquí han perseverado, aquí la caridad ha vencido, la caridad del amor de Cristo ha vencido en sus corazones. Por eso han muerto en gracia de Dios y están en el cielo. Pero aquí me hace mi trampa. A ver, y me voy a poner en el caso de la gente que nos escucha o que nos va a ver después. Mi trampa es, yo no llego a ser santa, pero muero en estado de gracia porque ese domingo fue misa, ese domingo me arrepentí, ese domingo me confesé, salgo de misa y me mato el carro. Claro. ¿Vale? En ese caso, el purgatorio. El purgatorio. ¿En serio? Yo te puedo decir. ¿Con colgadita de limpiecita de comunión y nada? Así es, así es. Acá voy a explicarlo por qué. Tú debes haber escuchado acerca que la iglesia nos enseña acerca de las indulgencias, ¿no? No quiero utilizar la palabra indulgencia y no quiero que se asocie a lo que de alguna manera, pues dolorosamente, a veces hizo referencia a esa palabra, pues en el siglo XV, XVI, en tiempo de Martín Lutero. ¿Qué cosa es la indulgencia? Claro, no hablemos de la compra y venta de las indulgencias de la época de las bolenas, no. Claro, no nos referimos a eso. La indulgencia como tal, es una gracia otorgada por Dios a la iglesia que se la confiere precisamente al vicario de Cristo en la tierra, en este caso Pedro, y es una gracia especial que concede. ¿Qué cosa concede? Primero para poder entender qué cosa concede hay que saber dos cosas muy claras. Cuando una persona comete un pecado aquí en la vida, hay dos cosas. Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena, ¿no? Todo pecado, por ponerle el pecado grave, por mencionar los pecados graves, ¿no? Existe la culpa y la pena, ¿no? Es decir, la culpa es como el acto mismo y la pena podríamos decir la consecuencia, ¿no? ¿Qué cosa sucede cuando yo me voy al confesionario y Dios me perdona? Lo que me perdona es la culpa, ¿no? Dios te perdona la culpa, ya, esto, listo, eres inocente de lo que has cometido. Pero esa heridita, podríamos decir, ocasionada por el pecado, deja una cicatriz, ¿no? Eso es lo que vendríamos a decir que es la pena, ¿no? O como la consecuencia, ¿no? A ver, a mí me lo explicaron de muy chibola, que sí usan chibola, pero bueno, era como poner un clavo en la pared. Cuando vas al confesionario sacas el clavo, pero el hueco en la pared queda. Exactamente, ¿no? Exacto. Ya, entonces la penitencia sería ponerle chapa y pintura en el hueco. Exactamente, la penitencia que debe el sacerdote precisamente va en orden a ayudar, a mejorar, a fortalecer, a curar aquella debilidad, aquella fragilidad que de repente el pecado ha producido en nosotros, ¿no? Ya Dios ha perdonado el pecado, ha curado, pero eso sí, queda, podríamos decir, una cierta debilidad, un cierto dolorcito, una cierta cicatriz. Entonces, la penitencia que da el sacerdote precisamente va en orden a ayudarnos a reparar, a ayudarnos a satisfacer aquello que el pecado ocasiona, ¿no? Entonces, digo, porque aquí ya me tocó carne, Fray. O sea, si yo salgo, me confieso, cumplo mi penitencia que me ha dado por los pecados que he confesado, aún así me voy al purgatorio.
en estado práctico. Claro, si por ejemplo, quiero terminar con el ejemplo y de regreso a lo que tú me estás preguntando. Si estás casado, Por Frank. si tú me mencionas, retomando el ejemplo que me pusiste de esta persona que después de mucho tiempo se confiesa, muy bien, es posible que vaya al purgatorio. ¿Por qué? Porque de repente le faltó fortalecer su amor, fortalecer la caridad en su corazón. Es decir, no hubo un hábito de vida continuo, sostenido, permanente, de amor a Dios y amor al prójimo. Podríamos decir que lo hizo o se fue a confesarse, es cierto, de repente movido por Dios, movido por la gracia del Señor y por el amor del Señor. Y en su misericordia murió salvado, salvado sí, pero podríamos decir que aquí está como que la antesala del cielo. Te has salvado porque te has confesado y has comulgado y bendito sea Dios, estás salvado. Pero como todavía como durante tu vida te faltó fortalecer tu amor, faltó que tu corazón se asemejara al corazón de Jesús, entonces para eso es el purgatorio, para justamente purificar, acrecentar, de tal manera que el corazón se infle de ese amor que debió inflarse en vida. Entonces el purgatorio es un ejercitarnos en el deseo de Dios. San Agustín decía que precisamente toda esta vida que tenemos debe ser un ejercitar el amor y el deseo hacia Dios. De tal manera que cuando lleguemos a morir, pues veamos de frente a Dios. Pero si por A o B ese ejercitarse no es permanente, continuo, constante, heroico, pues para eso está el purgatorio, el Señor en su misericordia. Es como una antesala, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ahí está, nuestro hermano Piero ha aparecido por ahí. Piero Vinces, ¿no? Aparece, es como un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, antes de entrar a la cancha, tiene que calentar. No está preparado para meterse de buenas a primera. Primero hay que calentar. Entonces el calentamiento, podríamos decir, del corazón debería ser aquí en esta vida. Pero si por A o B no llegamos a ejercitarnos lo suficiente o a cooperar con la gracia del Señor, para eso es el purgatorio. Si morimos en gracia, confesados, habiendo comulgado, es posible que de repente también pasemos por el purgatorio. Y dice la carta del apóstol San Pedro y también del apóstol San Pablo, que es como un fuego, ¿no? Como un fuego que nos hace arder y despierte ese deseo de Dios. Ahora, retornando a la pregunta que Para. Un fuego que desea arder. Acá viene la pregunta cruda y dura. En el purgatorio se sufre. Exactamente. El purgatorio, según nos lo enseña la Iglesia y según también el testimonio de algunos santos, que el Señor les ha regalado el poder tener visiones del purgatorio, como por ejemplo el Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Por ejemplo, San Juan María Vianney, el cura de Ars, o San Nicolás Tolentino, ¿no? El testimonio de los santos respecto del purgatorio, ¿qué cosa es? Ellos corroboran lo que enseña la Iglesia. Dice, es como un fuego, pero no es un fuego que mata, no es un fuego que destruye, es más bien un fuego que purifica, es decir, un fuego que, podríamos decir, hace que el corazón se inquiete por el Señor. Le da pavor el vivir, el tan solo pensar que podría haber vivido toda la eternidad sin Dios. Pero ese deseo de querer alcanzarlo hace que precisamente se purifique el corazón y se llene de este deseo. Mira, yo siempre hago la broma de que no me voy a ir al infierno y que al purgatorio ya tengo el aire acondicionado instalado. Pero ahora me la pintas feo. O sea, yo preocupación por mi alma tengo, por supuesto, porque me confieso, voy a misa, pero de lunes a viernes suelo fregarla. Vamos a ser honestos, chantando soy. Y tengo una lengua que no me deja, que es el perdón y pecados. Entonces, para ser claros, en el purgatorio voy a sufrir, en el purgatorio voy a pagar todo lo que no he logrado santificar en mi vida, o sea, sí o sí voy a pasar. Es probable. Pero aquí viene, tú y yo seguramente vamos a pasar la misericordia y la gracia. Sí, no, precisamente por misericordia y por gracia, ¿no? Pero fíjate, querida Net, creo que no deberíamos verlo como un tema, o sea, no es un castigo en realidad. Te voy a poner un ejemplo que ponía... ¿Pero la ausencia de Dios no es un castigo? Ese es en el infierno. En el purgatorio no estamos ausentes de Dios. ¿En el purgatorio está Dios? Claro. El purgatorio es un estado temporal, no eterno. El purgatorio es un estado temporal, momentáneo, que nos prepara... ¿Cómo mides lo temporal si Dios es eterno? Sí, es una categoría teológica un poco complicada de explicar. Podríamos decir que es una atemporalidad, ¿no? Temporal. Ya, que no es quedar para siempre ahí. Sí, ya. Te ayudo a explicarte algo, querida Net.
Precisamente para ello, la iglesia nos invita a determinadas prácticas cotidianas. Por ejemplo, la oración y el rosario, ¿no? ¿Qué cosa hacemos con la oración y con el rosario o la adoración al Santísimo y la Santa Misa? Podemos también ganar indulgencias plenarias, ¿no? Por ejemplo, ahí viene el tema de si nosotros nos ejercitamos en nuestra vida cristiana y buscamos y deseamos precisamente el cielo, la iglesia nos regala, nos enseña que hay determinadas prácticas que podemos vivir, practicar de todo corazón precisamente para que nos ahorremos ese estado de purgatorio, ¿no? La indulgencia plenaria lo que busca precisamente es crear un puente directo entre esta vida y la eternidad. Pero para eso, por ejemplo, pongo el ejemplo del rosario, ¿no? Si uno reza el rosario con devoción todos los días, pidiendo... Ya, pero aquí viene el truco y eso es básicamente lo que nos convoca esta noche. Esta es mi pregunta. ¿Cómo salvas almas del purgatorio? Ahí está. La iglesia nos ha enseñado desde mucho tiempo atrás a rezar por los difuntos, a orar por los difuntos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos hechos para la eternidad y que no morir, la muerte no acaba con nosotros, ¿no? Nosotros creemos, cristianos, sabemos que nuestros familiares que ya partieron de este mundo están vivos, están en la presencia del Señor, están muy probablemente esperando precisamente, o tal vez muchos de ellos ya están gozando del cielo eterno, pero por eso la iglesia siempre nos invita a orar por los difuntos, porque de repente es posible que no se hayan preparado del todo aquí en la tierra para encontrarse con el Señor. Te iba a poner hace un ratito un ejemplo de que ponía San Agustín, no recuerdo dónde lo leí, pero él hacía ponía el siguiente ejemplo. Imagínate que tú y yo nos vamos de viaje y de repente nos quedamos en una cueva, nos vamos ahí a escalar por las montañas, nos metemos en una cueva y de repente nos quedamos ahí atrapados, no sé, pues por un mes, 2 meses, en plena oscuridad. ¿Ya? ¿Tú crees que sería saludable que de golpe nos saquen a la luz del día? Habiendo estado un mes en plena oscuridad. Estaría pidiendo los ojos. Exactamente. Por eso San Agustín utiliza esa figura de la luz que puede atormentar los ojos porque los ojos no se han acostumbrado a la claridad de Dios. De la misma manera, el corazón también tiene que ejercitarse y prepararse para la claridad, para la santidad de Dios. Por eso nos preparamos aquí. Por eso es el purgatorio en caso no nos hayamos preparado bien en esta vida. ¿Cómo salvar almas del purgatorio? Una de las herramientas muy conocidas es el Santo Rosario. Si rezamos rezar. exactamente lo que dijo la Virgen de Fátima a ustedes pastorcitos, ¿no? Si rezamos el rosario con devoción, por lo menos un rosario diario. Pero padre, pucha, hace tiempo que no lo hago. Bueno, por lo menos para comenzar, comienza rezando un misterio diario, por lo menos, ¿no? Y de ahí ya hasta poder rezar los 5 rosarios, los 5 misterios. Oye, pero no tenía, se me ha sorprendido en este último tiempo que yo estoy mucho en otro espacio de Twitter y la gente se acerca a rezar el rosario y se pone bien la panza incluso después de latina. O sea, cada vez más gente joven está entrando a ocupar espacios como YouTube, como Instagram, tal, a rezar el rosario. Lo que yo no sabía, y lo vi en un video que posteaste en el estado de WhatsApp y de ahí salió toda esta conversación, es que se podía ganar una plenaria al día por un alma, o sea, que puede sacar un alma del purgatorio al día. Así es. Rezando el rosario, los 5 misterios, ofreciendo obviamente ese rosario por un alma del purgatorio, la que Dios quisiera elegir para llevársela al cielo, y también, por supuesto, orando por las intenciones del Papa, ¿no? Padre Nuestro, por las intenciones del Papa, ¿no? Y también comulgando. 3 cositas. La oración del rosario, orar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, y la comunión, la Eucaristía. Ya, pero para la comunión tienes que estar confesado, chocherita, porque ya he visto gente que dice, ay, voy a comulgar, pasaste primero por la cabina de la penitencia, porque si no, then night. Exacto, para comulgar, esos son los 3 requisitos, ¿no? Para comulgar hay que estar obviamente en gracia, ¿no? Si ese día logras confesarte y logras ir a comulgar, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero si por A o B faltar a la comunión, pues de alguna manera falta ese requisito completo, ¿no? O sea, tiene que estar completito tu día, para que saques un alma del purgatorio. Completito. Si no, será pues una
indulgencia. Pero no flota, Puebla, y María es pagana, ¿no? Ah, María, nuestra madre, siempre está ayudándonos, ¿no? Por ejemplo, otra manera de poder también salvar del purgatorio es ofrecer la comunión, la Eucaristía, ¿no? Cuando vamos a misa. Cuando, por ejemplo, ahí está otro. Acá tengo O sea, si yo voy a misa, me confieso, y mi comunión lo ofrezco por un alma, ¿y qué? Claro, eso lo estoy relacionando con lo que te acabo de decir, con el Santo Rosario, ¿no? Rezas al Rosario, comulgas y ofreces esa comunión precisamente por la intención de salvar al alma del purgatorio. Esa gracia es aplicada precisamente por eso. Yo le puedo poner nombre. Por supuesto, claro. Señor, yo te pido por mi papá, mi mamá, por el familiar que, ¿no? Por el familiar que quisiera aplicar, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero alguna vez hemos conversado en tema con otro del Frey y me decías que los pecados de la familia también se pueden ir purgando, podemos ir purgando nosotros. No me acuerdo cuál es el término, pero era que como que los pecados de los antepasados los voy cargando yo también. Como los pecados de mi familia también me lo chanto. Sí, yo trataría de ir un poquito... No, yo lo digo como una barbaridad, pero a ver, como para que tú me pintes de ese tema de los asuntos. Sí, mucho se ha hablado. Creo que la palabra que quieres mencionar es el tema de los pecados intergeneracionales. ¿A eso te refieres? Eso. Exacto, sí. Mucho se ha hablado de eso. Yo pienso que hay que ir con mucha delicadeza y no de alguna manera pues asumirlo como una cosa. La iglesia por lo menos no nos ha enseñado en absoluto eso. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque a cada persona querida, amada por Dios, hemos recibido el soplo de su Espíritu Santo, ¿no? Cada uno de nosotros es hijo de Dios y a cada uno de nosotros el Señor nos concede y nos da la gracia que necesitamos para nuestra salvación, ¿no? Entonces, pensar que Dios nos hace de alguna manera cargar con pecados culpas anteriores, de alguna manera, pues por un lado, como que nos podría, ¿qué clase de Dios podría permitir una cosa así, no? Señor, ¿por qué me haces cargar con los pecados de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo? No, creo que no sería muy justo por un lado, ¿no? Y otra cosa que me pasó, porque a propósito de este espacio que íbamos a abrir, estuve conversando con una amiga, y mi amiga cree en el tema del budismo, de la espiritualidad, del wishy-wishy, wafa, y me decía, pero eso se parece entonces a la religión católica, porque yo creo que tengo que juzgar los pecados de mis antepasados o de reencarnaciones pasadas, y dice, güey, sí, podemos llegar a un punto en que hasta Claro. confunde. Exactamente, por eso digo que es muy delicado, porque mira, si esto fuera así, entonces de alguna manera estaríamos negando el poder que tiene el sagrado bautismo, ¿no? Porque el sacramento del bautismo borra todos nuestros pecados personales y el pecado original. El pecado original, sabemos, el único pecado contraído es el pecado original, ¿no? Pecado no cometido, pecado contraído. Es decir, ese sí es verdadera consecuencia de la primera humanidad, ¿no? Entonces, si el bautismo, si sabemos y creemos que el bautismo borra todos los pecados, entonces no hay más culpas que estemos cargando. Si hemos recibido el santo bautismo, entonces, de ahí en adelante. Entonces, ¿eso del pecado de mis antepasados lo heredo? No. No, en absoluto. La iglesia no enseña absolutamente nada de eso. Lo que sí, acá hay un tema muy interesante. Lo que sí es muy bueno tener en cuenta es que a veces en la familia, y ese es un tema que no me gustaría ahondar en este momento, pero lo voy a dejar... No, pero mete la pullita y lo tocamos otro día y enchufo que vuelvas. Exacto, sí. Lo que sí a veces puede suceder es que cuando en el hogar, hablo de un hogar, papá, mamá, hijos, ¿no? Qué sé yo, cuando en el hogar se da cabida a, no Dios, sino más bien al pecado, es decir, al demonio, al enemigo, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí, por ejemplo... Un miembro de la familia, por ejemplo, hace magia, por ejemplo, o orfería, o mete cosas en tu casa. Exactamente, mete cosas a la casa, al hogar, espiritualmente hablando, ¿no? Y obviamente va a comenzar a fastidiar en el hogar. Puede comenzar a perturbar a los integrantes de esa familia. No porque lo haya cometido. Ha sido de repente papá, mamá, quien abrió esa puerta. Es el tema, ¿no? Abrió esa puerta, dio cabida a algo que no es Dios, permitió, y entonces ahí viene el tema.
Después viene la preocupación, ¿por qué mi hija no puede dormir? ¿Por qué mi hija está media traumada? ¿No? Porque a veces sucede también, y eso ha sucedido, por ejemplo, cuando un hogar de poca fe, o incluso hijos no bautizados, ¿no? No sé, pues, de juego, entre comillas, no sé, pues juegan la ouija o algún tema de ocultismo, en el momento de repente aparentemente no pasa nada, pero es muy probable que en algún momento comiencen a haber manifestaciones de que hay una presencia ahí. Ahí te voy a cortar porque ese tema sí lo quiero tocar extensamente otro día. Fíjate, siempre suelen estos bloques durar 15, 20 minutos para no hacerlo muy tedioso. Pero me quedo con una pregunta en la cabeza, que has hablado de los niños. Los niños no bautizados mueren y definitivamente están en el purgatorio. La iglesia no define exactamente que están en el purgatorio, pero la iglesia dice, los confía a la misericordia de Dios, ¿no? Con un niñito no bautizado, o sea, no podemos Un niño decir... no bautizado y de padres no creyentes. Ujú. No podemos decir a ciencia cierta si está en el cielo o en el purgatorio. La iglesia lo que dice en el catecismo es, los confía a la misericordia infinita de Dios. Es decir, hay que orar por ellos también. Por eso el ritual de exequias para niños, para párvulos no bautizados, hay unas oraciones especiales, precisamente donde se pide a Dios misericordia para aquel niñito. Exactamente, ¿no? Incluso el ritual... ¿Perdón? ¿La tienes a mano? Sí, si me dejas buscarlo un momentito. Sí, yo te dejo mirar. Yo voy aquí hago esto y te escondo un ratito. Mientras tú vas buscando, yo te voy viendo por acá. Y de pasada saludo. Aquí ha puesto Carlos. A ver. Carlos me ha puesto, ¿qué es el purgatorio peruano? Sería mi consulta. Uy, hijo, es que el purgatorio depende también... El purgatorio es la ausencia de Dios. ¿Dónde podemos decir que falta Dios en el Perú? Puf, nos podemos pasar, Carlos, desde la política hasta lo que quieras. Ustedes saben que yo en este menú también entro. Entonces creo que el purgatorio peruano puede ser todos los lobbies que se hacen a la espalda de los peruanos y al final terminamos pagándolo todos y sufriéndolo todos. Ese sería el purgatorio peruano para mí. Y como Dios ya está aquí, agrego al Padre de nuevo, que ya fue por el catecismo, por lo que haya buscado la oración, porque sí me interesa mucho saber, en mi caso particular, yo sí tengo una experiencia de que necesito sacar almas de bebés que han muerto pero sin estar en gracias. Y entonces, y sí me toca muy de cerca el tema. Me preocupa no solo por eso, sino también por el caso de los suicidios. Como te comenté, en mi familia ha pasado. Entonces, esta es una experiencia que siempre en la cabeza me he tenido de que las muertes violentas o las muertes por suicidio, por decirlo, no terminan en gracias. Por el sea como sea el estado en que haya estado la persona, por desesperación, por falta de amor, por inconsciencia, por lo que seas. Pero quiero que me expliques qué dice la iglesia de esto. Sí. La iglesia nos enseña que no podemos... La iglesia, en primer lugar, en ninguna parte vas a encontrar una afirmación sobre si determinada persona está en el infierno. La iglesia nunca ha declarado nada. Sí ha declarado respecto de quiénes están en el cielo, eso sí. Pero de afirmar quién está en el infierno, no. ¿Qué nos enseña la iglesia respecto de las personas que mueren lamentablemente a causa de un suicidio? Muchos tienen la idea equivocada de que esas personas ya automáticamente están condenadas. No podemos saber eso. Esa es una afirmación temeraria, no una afirmación injusta, porque nosotros no somos quienes para poder juzgar las condiciones en la que aquella persona se ha encontrado en esos minutos o momentos o meses o días antes de tomar esa decisión. Sabemos ahora... Mi último aliento ya he dicho, Dios, ten misericordia de mí, ya está. Es posible. Pero para asegurarnos hay que rezar. Exactamente, siempre hay que rezar, hay que orar, ¿no? Incluso hasta, por supuesto, que podemos celebrar la Santa Eucaristía por aquella persona, ¿no? O sea, es una obra de misericordia. ¿Basta con rezar misas? Porque yo me acuerdo que antes hacían la misa por el alma y te hacías la misa una vez al mes y decían que ya con eso se acaba del purgatorio. No. Eso no hay. Todas las misas que se puedan celebrar por los familiares, sean los que han fallecido de muerte natural o los que han fallecido por suicidio, siempre es recomendable ofrecer misas continuas por ellos, ¿no? No basta una sola vez, varias, todas las que se puedan, ¿no? Pues, entrar al tema que te pedí de la oración es rezar el rosario
comunión, bueno, confesión, comunión y rezar por las intenciones del Papa. un Padre Nuestro por las intenciones del Papa. Cumpliendo esas cosas. Puede ser problema y purgatorio. Al día se te lo propone. Al día, así es, al día. Y ahí Ahora se vea. es una oración que nos vas a enseñar. Sí, aquí por ejemplo tengo este ritual de... ahí se puede. El ritual de exequias, ¿no? Que es un librito, tiene oraciones muy bonitas. Y aquí en uno de los apartados está precisamente uno explícitamente para niños, para párvulos no bautizados, ¿no? Entonces hay una serie de... Por ejemplo, voy a leer la oración que dice aquí, ¿no? Dice, esta es la oración que se hace en el domicilio donde se está velando el niñito, ¿no? Recibe las súplicas de tus fieles, Señor, y conforta con la esperanza de tu misericordia a quienes se sienten abatidos por la pérdida de su hijo, ¿no? En ningún momento dice, nos alegramos porque ella está en el cielo, ¿no? Dice, confiamos a la misericordia de ti, en la esperanza, ¿no? Con la esperanza de tu misericordia. Otro texto, por ejemplo, dice acá, oh Dios, conocedor de los corazones y consuelo del espíritu, tú conoces la fe de estos padres. Dales el consuelo de creer que el hijo o la hija, cuya muerte lloran, está en manos de tu misericordia, ¿no? Entonces la oración lo que busca es infundir la fe en los padres de tal manera que ellos pongan la vida de sus hijos en las manos del Señor. En manos de la misericordia del Señor. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué no un niño no bautizado no puede estar inmediatamente en el cielo? No lo sabemos, por eso estoy diciendo, no estoy negando que esté. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el bautismo borra el pecado original, que es con el que nacemos, ¿no? En el caso de un niño, obviamente no tiene pecados personales, pero sí tiene el pecado original, ¿no? Entonces, un niño sí bautizado, que muere al día siguiente, a los días, pues no tiene conciencia para cometer pecados personales, pues está en gracia de Dios. No ha tenido ni siquiera oportunidad para poder elegir incorrectamente, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, confiamos en que esa almita goza del cielo, ¿no? Pero en el caso de un párvulo no bautizado, los confiamos a la misericordia infinita. Y si alguien por ahí cometió una travesura y le echó agüita bendita ahí en la iglesia y lo llevó así sin que su papá sepa, no es un caso personal. Pero, claro, pero no ha sido bautizado, porque para que reciba el bautismo tiene que tener la intención de la iglesia, que hace la iglesia, la forma y la naturaleza. Picote de agua, ¿cómo se vio? No. Bueno, ahí existe una práctica muy antigua que en realidad no es que reemplace el bautismo, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la famosa agua... El agua de socorro, ¿no? El agua de socorro, ¿sí? Es una práctica antigua. Yo la verdad yo por lo menos no he sido formado en esa práctica que data de unos años atrás, pero Yo soy más antigua que tú, Fray. Sí. Tú puedes haber escuchado más que yo. Sí. Bueno, yo pienso que un sacramental no reemplaza jamás a el bautismo. ¿No? No reemplaza jamás el bautismo. El bautismo es también, obviamente, o sea, jamás se me debe ocurrir que yo voy a reemplazar por un chorrito de agua que puedo usar yo con una oración simple al sacramento impuesto por el sacerdote. Obviamente que no. Pero pensé que era una ayudita, pita. Claro. O incluso ahora que has mencionado, si tú, por ejemplo, si no hubiera ningún sacerdote en ese momento, la situación es complicada. Ah, sí. En situación crítica puedo bautizar. Exactamente, ¿no? Teniendo la intención que hace la iglesia, diciendo la fórmula exacta, la fórmula trinitaria, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y echando agua pura sobre la cabecita del niño, ¿no? Incluso puede ser, o sea, darle comunión, no consagrar, obviamente, pero sí darle comunión. Claro, en esos tiempos la iglesia precisa de el servicio también de los laicos, ¿no? Para eso están los ministros extraordinarios de la Eucaristía. A quienes se los forma precisamente tienen que ser personas de bien de piedad. Mira, y esto ya voy a cortar el tema y lo voy a dejar por otro día. Pero a mí me choca un poco, y aquí se llaman antigua, échenme piedra, digo lo que quiera, pero me choca ver mujeres dando la Eucaristía. Lo siento, no puedo, o sea, eso y lo de
recibe la mano, ¿no? Me choca. Sí, sí, sí. Tú, Bueno, no me tires palos hoy día, te comprometo para volver, pero sí quiero que toquemos un tema, por ejemplo, de lo que está pasando en la iglesia, de que a veces modernizar está bien, incluir a las cosas está bien, pero ¿hasta qué punto tenemos que librarnos de lo místico y de los rituales y de las cosas sagradas? Porque una cosa es que me cantes el Yupimix con el padre y ya se fue, pero otra cosa es que me hagas de Yupimix todas mis. exacto. Uy, ese es un tema muy bonito que me gustaría tratarlo con mayor detenimiento en otro momento. Pues nos ponemos de acuerdo y aquí tienes este portal. Hemos hablado un poquito hoy día del purgatorio, de tener claro qué cosa es el purgatorio. Básicamente hoy día me dijeron que si no hagan interferencias plenarias, mi conversación de esta no me salvo. Y que... Nos salvamos del infierno, claro que sí. Por supuesto que nos salvamos del infierno, ¿no? Nos salvamos nos salvamos de perdernos a Dios, perdernos de Dios, ¿no? Es por eso que la iglesia nos invita a orar, a vivir en gracia, a sufrir la la esperanza, que el purgatorio también está presente Dios. Por supuesto, así es. Los que están en el purgatorio, Pensé que no te dejaba como que el ticket para verlo todavía hasta que cumplieran la penitencia. en el purgatorio están almas benditas, por eso decimos las benditas almas del purgatorio, ¿no? Son almas salvadas, almas que están salvadas, pero que están, podemos decir, purificando algo que faltó todavía purificar, ¿no? Entonces el Señor nos da esa chance, todavía para poder entrar listos a contemplarlo a Él para toda la eternidad. Oye, Fray, a ver, ¿tienes redes sociales? ¿Tienes...? Sí, utilizo más el Instagram últimamente, como Padre Dioma. Instagram, Como padres y hogar. Y ahora me voy a enfocar. Padre Dioma. Y con esto te dejo tranquilo porque sé que el día de Fátima es un día agitado, que hemos movido un poco las horas y me has hecho un cambalache, pero gracias de todas maneras. Y bendícenos. Claro que sí, Anel. Claro que sí, que el Señor, pues, gracias por la invitación en primer lugar y gracias por la paciencia a todos tus amables. Paciencia que vamos a tener cada semana porque te voy a seguir diciendo. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan bonita noche. Gracias, Anel. Muchas gracias, Fray. Hasta luego. Chao. Bueno, voy a dejar al Fray descansar, de verdad. Y espero que con esto hayamos aprendido un poquito de qué cosa es el purgatorio, de que no nos volvamos locos. Y la verdad es que me he caído como que un balde de agua fría porque yo dije, yo comulgo, yo me confieso, yo tal. Rezo sobre chapitas, poco más, pero hay que seguir ganándonos las indulgencias. No son toda una fórmula fácil para ganar nuestras indulgencias plenarias. Empecemos a hacerlo para sacar al mal del purgatorio, para salvar a nuestros familiares, para salvar a la gente que hemos amado y que ya ha pasado a mejor vida. Y también para librarnos un poco de nuestros pecados, porque uno no sabe cuándo nuestra vida pueda llegar al final y cuándo seremos llamados a la casa del Padre. Conmigo, hasta la próxima semana. Chao, chicos.